Señor, y Dios sea bendiciendo a su siervo. Gracias le damos al Señor por darnos una oportunidad más de poder adorar, bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a aquellos y abrazo a la distancia a aquellos que no he podido abrazarles y desearles un muy feliz año. Que Dios sea bendiciendo sus vidas, glorificándose en cada día en sus corazones y en sus familias. Saludamos a aquellos que nos están viendo en esta hora por internet y que Dios sea bendiciendo la vida de aquellas personas también. Amén. Cantábamos y decíamos, sin ti no podemos vivir, Señor. Reconocemos que cuando cada uno de nosotros, o cada vez que yo intento de hacer mi voluntad, normalmente la embarro, normalmente hago lo que le desagrada al Señor. Por eso cada día necesitamos más del Señor. El día 31 de diciembre del año 2025 concluíamos con un servicio, con una palabra en el cual el Señor nos desafiaba a buscar su intimidad, a tener comunión con Dios. Y quiero que usted se vaya en esta tarde a su hogar después del culto de adorar al Señor con este pensamiento durante todo este año. Debemos restaurar la relación con Dios, nuestra relación con Dios. No digo que la suya a lo mejor no es perfecta, no digo que la suya no esté bien, pero a lo mejor podemos tener un enfoque a lo mejor negativo de nuestra relación con Dios. Amén. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en un texto que nos vamos a apoyar para hablar sobre la intimidad con Dios. Por eso también le invito a que no deje de venir los días domingo durante esta semana. Antes de comenzar el capítulo 16 del libro de los Hechos, vamos a ver bien qué es lo que significa estar en intimidad con Dios. Los beneficios de estar en intimidad con Dios. ¿Cuándo estamos en intimidad con Dios? ¿Cuándo realmente estamos en comunión con Dios? Porque a veces podemos estar, podemos vivir, podemos convivir, pero a lo mejor no hay intimidad. Dentro del matrimonio se puede convivir, se puede estar. Podemos ir a un café, podemos ir a alguna plaza, podemos ir a comer un helado, pero eso no significa tener intimidad dentro del matrimonio. La intimidad es algo esencial y primordial para el cristiano. Éxodo capítulo 33, versos 7 al 11. Saludamos a Luis. Bienvenido a la casa del Señor. Dios te bendiga y Él sea bendiciendo tu vida grandemente, Luchito. Sigue. Bienvenido. Éxodo capítulo 33, versos 7 al 11. No sé si le había dado el texto, ya estaba. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, escuche, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Tome su asiento.
El texto que hemos leído hoy nos relata el desenlace triste del pecado del pueblo que realizó en solo 40 días, se olvidó de la gloria de Dios. La Escritura nos dice que llegó un momento en que Dios quería hablar con Moisés y quería establecerle los parámetros para la construcción del tabernáculo de Dios, donde le dijo dónde tenía que ir el arca del pacto, las piedrecillas, todo lo que tiene que ver con los panes de la propiciación, todo ese tipo de cosas Dios le estaba declarando en 40 días a Moisés. Y el pueblo de Dios empezó a ver de que Moisés no bajaba, no descendía, no pasaba nada con Moisés, como que se hubiera olvidado. Entonces no halló nada mejor el pueblo de Israel que decirle, acercarse a Aarón y decirle, haznos un becerro de oro. Se olvidaron de todas las maravillas que Dios le había hecho porque empezaron a adorar a aquel becerro. Haznos dioses, le decían, para que estén a nuestro lado y podamos adorarle. Pero se olvidaron, dejaron a Dios de lado. Y esto ocurre, y si usted se consulta, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? 40 días nada más, 30, un mes más 10 días, en el cual ellos se olvidaron de todo el poder, de todo lo que Dios había hecho en sus vidas, de cómo Dios lo había alimentado, cómo Dios lo había sacado con... vieron todas las pestes, las 10 plagas que ocurrieron en Egipto, cómo los sacó con mano poderosa, cómo siendo pobres ellos salieron ricos de Egipto, porque los egipcios le daban sus joyas cuando iban saliendo. Cuando se enfrentaron ante el mar y el pueblo egipcio que los perseguía, Dios les abrió el mar para poderlos sustentar, pero ellos se olvidaron de todas aquellas cosas, de lo glorioso que Dios había sido con ellos. Y eso solamente ocurre cuando no hay una verdadera relación con Dios. Ellos habían aprendido a depender de Dios, del poder de Dios, del maná, del agua, de la provisión y de la seguridad de Dios, pero nunca se habían acercado completamente a Dios. Esto ocurre también con nosotros. Cuando solo buscamos algo de Dios, cuando dependemos de la unción de otro, de la palabra de otra persona y no buscamos a Dios. Es fácil olvidarnos de Dios porque no tenemos una relación íntima con Dios. No estamos enamorados de Dios, sino solo de las cosas que Él puede proveernos a nuestras vidas. Y esto es triste. Porque así como el pueblo de Israel en 40 días se olvidó, nosotros también muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará y de lo que Dios realizará en cada una de nuestras vidas. Pero cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando nos acostumbramos a tener y andar en comunión con Dios, no nos vamos a olvidar de Dios ni un minuto. Tenemos que ser más que cristianos, debemos tener una comunión, una relación íntima con Dios. Cristianos hay muchos y se agolpan y adoran y creen o creemos que estamos sirviendo al Señor. Pero hombres y mujeres que tengan una relación íntima con Dios son pocos. Son pocos. Ellos se olvidaron de la gloria de Dios porque no quisieron oír la voz de Dios. El capítulo 19 de Éxodo nos relata que Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo, límpialo, lávalo, porque yo en 3 días voy a descender y voy a hablar con el pueblo. Voy a conversar con ellos, porque Dios siempre ha querido tener una relación con su pueblo. Dios siempre ha querido tener una relación con los hijos de Él. Y el pueblo en el capítulo 20 va y le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? No queremos conversar con Dios. Mejor sé tú nuestro intermediario. Sé tú quien nosotros podamos, lo que Dios te diga a ti, nosotros vamos a hacer.
Lo que Dios te mande, nosotros obedeceremos. Miren la promesa que ellos estaban haciendo. Lo que Dios mande, nosotros vamos a obedecer. Y eso registra el capítulo 20, de que ellos le pidieron a Moisés, no queremos nosotros hablar con Dios. Que no nos hable mejor, porque nos puede consumir, porque podemos morir. Ellos le dicen. Y piden que Moisés sea el intermediario. Y eso es triste cuando tú y yo buscamos un intermediario, cuando Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Con usted, hermano, conmigo, pastor. Dios quiere tener una relación íntima. Diferente a la que pueda tener con el hermano Orlandito, diferente con la que pueda tener con cualquier otra persona. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. La intimidad con Cristo es una relación que nos lleva a conocer cada día más a Cristo. Y debe ser una de las cosas más importantes que cada uno de nosotros debiéramos procurar tener con Dios. Desde el principio de la creación, Dios ha buscado tener una relación íntima con el ser humano. Y esta relación se quebró cuando el hombre pecó. Pero en ese mismo instante en que el hombre peca, que el hombre se esconde, que el hombre huye de la presencia de Dios, Dios sale a buscar a ese ser humano. Dios sale a buscar a ese Adán que estaba escondido entre unas matas, entre unas higueras o flores o lo que se haya hecho. Porque temiendo la presencia de Dios, y desde ese mismo instante Dios busca al hombre. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Hubo sentencia, pero hubo salvación. En ese mismo instante, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, en Génesis 3:15, que lo vimos hace unos días atrás, cuando Dios cumple esa promesa en el nacimiento de Cristo. Dios envía un Salvador. La Biblia nos relata que sobre este hecho normalmente Dios siempre levantaba hombres de Dios, mujeres de Dios para acercar al pueblo a Él. Cuando el pueblo se desviaba, un profeta Dios levantaba. Cuando un hombre, ahí Dios iba. No solo para bendecir, no solo para dar seguridad a su pueblo, sino que para que su pueblo tuviera una intimidad con Dios. Pero el pueblo llega en un instante en que ellos dicen, no queremos que Dios nos siga gobernando, queremos rey, igual que todas las otras naciones. Ser humano siempre queriendo ser igual que los demás, siempre queriendo ser igual que aquellas personas, o estando igual que la condición que el mundo. Pero a pesar de todo eso, Dios les envía un rey. Porque de ahí de ese rey después iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Envía a Cristo. Envía a Jesucristo. Y desde ese instante usted y yo tenemos una entrada ante la presencia del Señor, ya que este Cristo regeneró esa intimidad. Lo que nos separaba de aquella relación con Dios se restauró en Cristo. Ese velo se cortó. Ya no necesitábamos de un intermediario, ya no necesitábamos de un sacerdote, ya no necesitaba de un Moisés, ya tú no necesitas de un pastor o de un líder que te lleve a las plantas de Dios, a tener comunión con Dios. Solo necesitas de ti, de yo, una relación con Dios, una decisión de querer conversar con Dios. Tenemos que tener claro que hay una diferencia abismal en lo que nosotros creemos o pensamos que es intimidad, porque aún los que no son cristianos dicen o hacen lo que tú y yo podemos creer o pensar que es intimidad con Dios. Decimos a veces que hacemos nuestras oraciones todas las noches antes de ir a dormirnos.
Y usted me puede decir, pastor, ese soy yo. Yo oro todas las noches antes de irme a dormir. Todas las mañanas antes de salir de casa también oro. Para que Dios, pero mire las oraciones que hacemos, para que Dios proteja mi vida, la de nuestra familia, para que nos vaya bien. Normalmente su oración, mi oración al salir es esa. Dios protege, cuida, guarda mi vida, la de mi familia y así la de cada uno de los que está con nosotros. Esa es nuestra oración. Como también de aquellos que no conocen a Cristo. Si usted les pregunta a una persona que dice ser católico, si ora, sí, le va a decir que sí, que reza todas las noches, que todas las mañanas reza, que también le da gracias al Señor por la comida. Y eso creemos que es estar en intimidad con Dios. Realizamos nuestro devocional de 5 minutos. Leemos nuestro pan diario a lo mejor. Y a veces, y hoy en día hay devocionales, libritos que venden que dicen tu devocional para personas ocupadas. Tu devocional en 3, 5 minutos. Como si eso fuera todo. Y pensamos que eso es una relación íntima con Dios. Asistimos a la iglesia, adoramos, ofrendamos y hasta algunos entregamos nuestros diezmos. Creemos que eso es tener comunión con Dios. Pero después me comporto, vivo, me desarrollo como si Dios no existiera. Eso no es tener intimidad con Dios. Eso es una intimidad superficial que tengo yo de Dios. Y en eso caemos muchos. Creemos que tenemos una relación, creemos que tenemos una intimidad, creemos que estamos en comunión con Dios, pero es una relación superficial que tengo con Dios. Podríamos decir por encimita. No es profunda. Cuando hay una relación profunda con Dios, uno se sumerge, uno profundiza, uno entrega, uno se despoja, uno se sumerge para estar en la presencia de Dios. No es solo por encima. Cristo nos enseñó a buscar esa intimidad con Dios. En Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, después de haberles enseñado, después de haber multiplicado, después de haber estado con ellos, haberles dado palabra, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Solo. Marco 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:15 dice y 16 dice, pero su fama se extendía. Cuando la fama de Cristo se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, cuando más presencia de Dios tú y yo podamos tener, es cuando más debemos buscar de Dios. No nos podemos conformar con haber orado solo en la mañana o por haber estado en la presencia o la intimidad con Dios solo en un momento. Debemos buscar constantemente estar en la presencia del Señor. Esto era indispensable para Cristo. Él lo enseña y podríamos estar toda la mañana dando versículos donde Cristo se apartaba a orar. Y aún en el momento más difícil de su vida, que es cuando él iba a morir, iba a ser entregado por aquellos que él anduvo, la Escritura nos dice que él se apartó a orar. Le pidió a 3 compañeros, a 3 amigos que lo acompañaran a orar. La Escritura nos muestra que ellos se quedaron dormidos y que Cristo los pilló durmiendo. No pudo orar un momento, pero aún así Cristo oraba. No para hacer la voluntad que él quería. Padre, si por mí fuera a pasar esta copa. ¿Y cuál era esa copa? Era entregarse por ti y por mí, por la humanidad. Pero no voy a hacer, Padre, lo que yo quiero, sino que voy a hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que él se sacrificara por amor a toda la humanidad,
a esta humanidad, a nosotros que muchas veces creemos estar en intimidad con Dios, pero es solo superficial. La intimidad con Dios es aquella brújula que nos marca la dirección que debemos seguir. Cuanto menos intimidad tengamos con Dios, mayor va a ser nuestra confusión en nuestras vidas. Y aquella confusión hará que nuestras vidas se desvíen. Mire qué simple a lo mejor. Usted sabe que, bueno, el hermano Juanito aquí es navegante, el hermano Arturo fue navegante, y en el mar ellos necesitan de una brújula para poderse guiar. Y cuando no existían las brújulas, ellos miraban las estrellas y decían hacia allá, porque necesitaban algo para dirigirse. La intimidad que tú y yo podemos tener con Dios, esa guía del Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a conducir, nos va a ayudar en momentos de confusión, en momentos de duda, en momentos en que tú no sabes qué hacer o que tú y yo no sabemos qué hacer y necesitamos que Dios nos dirija. Pero como estamos muy pocos, somos superficiales, tomamos nuestras propias decisiones. Y cuando tomamos nuestras decisiones, muchas veces nos equivocamos. Si a alguien le ha achuntado, gloria a Dios. Cuando ha tomado una decisión sin preguntarle al Señor, solo misericordia de Dios. Pero normalmente cuando tú y yo tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, vemos lamentablemente que nos va mal. Entonces la intimidad con Dios es nuestra brújula. Debemos preguntar, debemos estar en intimidad con Dios. Estamos viviendo en una sociedad donde cada cual tiene su propia verdad. Aunque sea mentira, la presentan como verdad. Y si tú y yo no estamos firmes, podemos creer lo que ellos creen, lo que ellos nos dicen. Y muchas veces, sabiendo que ellos no están bien, nosotros guardamos silencio. ¿Para qué? Para no tener problemas. A veces callamos, no corregimos, dejamos estar a la persona con lo que ellos creen y también caemos en el error de ellos. Tú y yo como hijos de Dios, Dios nos ha plantado. Dios nos ha puesto para ser aquellos atalayas, aquellos mensajeros de la verdad. De la verdad. Del poder de Dios. No de solapar aquellas cosas que el mundo cree. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es una verdad absoluta. Es una verdad que no podemos cambiar. Aunque el mundo quiera cambiar, es una verdad que no se puede cambiar ni transar. Es la verdad. Cristo es el único camino a la vida eterna. Cristo es el único camino para ir al Padre. Cristo es el único que nos puede llevar a tener esta intimidad con Dios. No hay otra, no hay de otra forma. No hay amuleto, no hay suerte, no, es Cristo que nos lleva a tener una intimidad con el Padre. La intimidad es intransferible. Escuche bien lo que le digo. La intimidad con Dios es intransferible. Yo puedo orar por cada uno de ustedes para que Dios les llene de gracia, les ayude, les bendiga, les prospere, les sane, le abra puertas de trabajo, le dé una casa, un auto, lo que usted quiera. Puedo orar por usted. Y mi corazón siempre va a desear que Dios le bendiga y le vaya bien. Pero lo que no puedo transferir es intimidad por más que quiera. Que usted tenga una relación con Dios no está en mí. Yo debo guiar, enseñar, corregir, educar, pero la intimidad, la comunión con Dios depende de cada uno de nosotros. Amén.
Las vírgenes prudentes nos dan una lección de eso. Ellas estaban ahí, usted sabe la historia de las 10 vírgenes, estaban ahí y llegaron las insensatas 5 que no habían cuidado, no tenían una intimidad, no habían cuidado, no habían guardado, ellos no tenían aceite, estas 5, y le van a estas 5 y le dicen, danos de tu aceite. Y ellos le dijeron, no podemos, yo no puedo darte de mi intimidad con Dios, esa es una relación tuya con Dios. Entonces, la intimidad con Dios es una intimidad intransferible. Eso significa que por más que yo pueda orar por ti, no puedo hacer que tú tengas intimidad. Es una decisión que tú y yo debemos tomar a diario, constantemente. La intimidad con Dios es innegociable. No se tranza. Se debe tener. El problema es que muchos desconocemos que la intimidad de Dios es innegociable porque la negociamos. Después de esta película, después de esta serie, después de lo que tengo que hacer, después de hacer todas estas labores, si me sobra tiempo, Señor, te busco. Si me sobra tiempo, Señor, después voy donde ti. Negociamos esa relación con Dios. Y no quiero que se vaya enojado, sino que al contrario. La intimidad con Dios es innegociable, no se tranza. Es tú a solas con Dios, es yo a solas con Dios. No, que no me molesten, que si tengo en un horario tengo que hacer el esfuerzo, levantarme a lo mejor más temprano para que nadie me moleste y poder orar y buscar a Dios en intimidad, a solas. No es con mi esposa, no es con mi esposo, no es con mis hijos, no es con alguien más, es yo con el Señor. Los casados estoy seguro que no invitarían a alguien más dentro de su matrimonio para que tenga intimidad con su esposa o su esposo. Sería absurdo, algo ilógico, aunque el mundo lo hace. Pero para un cristiano no puede ser absurdo. Es absurdo poder pensar que para que tener intimidad voy a invitar a alguien más a mi matrimonio. No, es a solas. Yo con mi esposa tenemos intimidad. Y no puede venir otro más para poder tener. No. Lo mismo debe ser nuestra relación con Dios. Es a solas. Quiero mucho, amo mucho a mi esposa, como ella me ama a mí. Y quizás más que yo a ella más a mí. Pero su relación con Dios es personal. Mi relación con Dios es personal. Es a solas con Dios. Amén. Verso 11 decía: después de que Moisés sacó el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde se reunía con el Señor, donde la Escritura decía que la chequina del Señor bajaba y Moisés hablaba cara a cara con él, dice que lo sacó del campamento después del pecado de Israel, después de que ellos se habían olvidado de Dios. Dice que lo sacó, lo llevó fuera y estaba ahí. Y mientras estaba afuera, dice la Escritura, que él salía del campamento y toda la gente, todo el pueblo se levantaba y se ganaba. Adoraban a Dios como nosotros. Servían a Dios como nosotros. Pero no estaban en comunión con Dios. Dice la Escritura que bajaba la chequina, bajaba el poder y ellos adoraban porque Dios estaba hablando con Moisés. Pero el verso 11 concluye con algo que es maravilloso, con algo que nos debe a nosotros sorprender, porque es algo que hacía Josué constantemente. Y mire, sin estar en la nube, ojo, observemos lo que nos dice el verso, porque cuando Moisés estaba ahí, conversaba con Dios, bajaba la nube y después que se iba a la nube,
Moisés volvía al pueblo, pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él buscaba aquella presencia, no una vez, no 2 veces, durante 40 años de su vida. Tener intimidad con Dios nos lleva a pagar un precio que muchos no queremos asumir. La responsabilidad, el trabajar, dedicación, entrega, renuncia a nosotros mismos, a nuestro propio yo, decisión de servir a Dios. No es solo decirlo, saberlo, es hacerlo. Porque muchos de nosotros a veces sabemos que debemos servir a Dios. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes me dirían, ¿hay que servir a Dios? Sí, hay que servirlo. Sabemos cómo servir a Dios, sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Buscar, estar en intimidad con Dios es hacer lo que yo sé, lo que usted ya sabe, lo que usted ya ha aprendido, lo que Dios ya nos ha enseñado. Me trae la mesita, por favor. Ahí, bien. No se le cayó el agua, menos mal. Quiero que tome atención. Si no ve, párese y acérquese a ver. Porque muchos de nosotros estamos en esta condición. Muchos de nosotros creemos tener una intimidad, y cuando le digo que tenemos una intimidad superficial, es esto: poner la esponja sobre el agua. Cuando queremos sacar algo de Dios, la unción de Dios de aquella persona, o queremos que Dios se manifieste, es todo lo que damos. Gotas. Pero cuando tú y yo estamos dispuestos a ser apretados, a ser sumergidos, mire lo que ocurre. Y cuando Dios necesita de usted, cuando Dios quiere sacar lo mejor de usted, es un río que fluye, es un manantial que fluye. Hay presencia de Dios fluyendo en cada uno de nosotros. Ezequiel, dice la Escritura 47, que solamente estaba hasta los tobillos. Y Dios le dice, avanza más. Y dice la Escritura que él siguió avanzando. Le llegó a la cintura. Y Dios le dice, quiero más, avanza más. Dice la Escritura que le llegó a los lomos. Y Dios le decía, aún quiero más, avanza más. Y dice la Escritura que él avanzó más hasta cuando ya no pudo tener pies en el río, sino que comenzó a nadar. Y la única forma de cruzar ese río era nado. Pero ¿sabe lo maravilloso que dice el Ezequiel 47? Después de eso, dice que cruzando ese río a nado va a haber bendición. Y va a haber bendición para todos aquellos que crucen el río, para todos aquellos que quieran profundizar en la presencia de Dios, para todos aquellos que quieran tener intimidad en Dios, va a haber bendición. Nunca va a haber bendición si nos quedamos superficialmente. Nunca va a haber bendición si nos quedamos solo en la orilla. Nunca va a haber bendición de Dios si nos quedamos ahí sin querer hacer un esfuerzo y sumergirnos en el poder de Dios y sumergirnos en la presencia de Dios, donde Dios quiere que apretarnos y quiere que fluya en nuestras vidas esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Yo me preguntaba cómo Josué podía haber hecho lo que hizo. Y solo la respuesta es que cuando Moisés se iba, cuando el pueblo se retiraba, Josué
se quedaba en el tabernáculo. Josué dividió el Jordán, tomó Jericó. Dios le dice: ¿por qué estás postrado? Levántate. En un momento en que Jai había destruido, cuando no pudieron tomar Jai, él se postra: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué estás postrado? Levántate. Caen granizos de piedra, dice la Escritura, y que los que mataron los granizos fueron muchos más los que habían matado el pueblo de Israel. Josué, en la presencia del Señor, en la intimidad con Dios, le pudo decir: sol, detente en Gabaón, y luna, detente. Es el hombre que se levantó cuando el pueblo de Israel querían hacer lo que ellos querían. Y él va y le dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. La unción de Dios anda con uno, que los demás lo notan. No es por lo que hables, no es por lo que digas, no es cómo te relaciones, porque hay presencia de Dios en cada uno de nosotros. Como iglesia hemos hecho muchas cosas bien, y a lo mejor hemos agradado el corazón de Dios en otras. En otras, a lo mejor, uno no ha hecho las cosas que Dios quiere. Pero yo hoy quiero desafiarlos. Desafiar a cada uno de ustedes. Y me desafío a mí mismo. Porque también presencia de Dios o comunión con Dios también he dejado. Y les he abandonado. Al igual que a lo mejor muchos de ustedes. Recuerdo hace muchos años atrás, en un trabajo donde no tenía experiencia en nada. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que no sabía ni siquiera hacer algo. A mí me pasó hace muchos años atrás. Y un gerente llega y me pregunta: ¿tú sabes hacer esto? No, yo no tengo idea qué es lo que es esto. Hacer tubos de ensayo y estas cosas que ocupan los médicos, que se comparten en la mitad, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero que ponen remedios ahí y después uno las quiebra. Y esos eran de vidrio y trabajé en esa fábrica. Y cuando el gerente me entrevista, pero me dije: tu currículum no tiene nada que ver con esto, tú no sabes hacer esto. Sí, yo no sé hacerlo, pero ¿sabe qué? Yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor. Y si quiere, pruébeme un mes, le dije yo. Y si quiere, sin sueldo. Pero una cosa sí le aseguro, que el Dios que me abrió esta puerta, Dios me va a capacitar. Cuando tú y yo tenemos presencia de Dios, aseguramos, tenemos convicción de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En un momento difícil de la empresa, el gerente general, el dueño de la empresa, que era un judío, llega ahí, nos reúne a todos y me dice: usted tiene que orar por esta empresa. Usted tiene que orar porque quiero que Dios bendiga esta empresa, siendo un judío. Y dije: bueno, pero a veces el mundo, la propia decisión de uno, nuestra propia carnalidad, dejamos que nos vaya enfriando y perdemos esa comunión con Dios y quedamos encimita, solamente superficialmente. Cantamos, sí, canta. Adora, sí. Alaba, sí. Pero no es solo lo que Dios quiere de ti y de mí. Él quiere mucho más. Él quiere mucho más. Él quiere mucho más de cada uno de nosotros. Y quiero invitarlo a que este 2026 podamos ser desafiados a buscar mucho más del Señor. Que cuando terminemos el 2026 no terminemos así: ay, ya no puedo más, pastor, ya estoy cansado. No, terminemos con energía,
preguntándonos, Señor, ¿qué quieres de nosotros para el 2027? Aquí están tus guerreros, tus guerreras, aquí están tus hombres, tus mujeres de fe, tus hombres y mujeres que quieren arrebatar esta ciudad. Oramos para que Dios la arrebate, pero estamos solamente encimita. Dios quiere hombres y mujeres, quiere un pastor que se sumerja, quiere un pastor que trabaje, que se apriete, que esté ahí para cuando sea necesario la presencia de Dios haga la obra, no el pastor, no tú. Dios actúe por intermedio tuyo. Amén. Póngase de pies, vamos a orar al Señor. Yo necesito